Comenzamos. Bueno, hay algunas personas que viajan porque han venido de ciudades como Bucaramanga, Villavicencio y necesitan viajar, total que están pidiendo que aceleremos y demos por terminado el evento pues a la mayor brevedad posible. Entonces, en honor a ellos, para facilitarles su viaje, vamos a dar por terminada este evento con la última conferencia de hoy. Una invitacioncita inicial. Esta es la revista Holograma, que pretende aglutinar a todos los médicos, terapeutas, naturistas y ecologistas del país. Entonces, por favor, inscriban sus datos para, a través de Asonatura, hacerles llegar a todos la información de los próximos números de la revista y la invitación para que se suscriban. Por ahora la estamos regalando. El objetivo es que tengamos muchos suscriptores en todo el país, porque Holograma, como lo dice ahí, es el medio informativo de las medicinas alternativas, el mundo holístico y la ecología. Todavía la palabra talasoterapia le suena raro a muchas personas y no debería ser así porque es tan antigua como geo. Todos hemos oído hablar de geología, geografía, ¿cierto? Geo es tierra, porque la diosa de la tierra era Gea para los griegos, y con geo ellos se referían a la parte rocosa y sólida del planeta. Hubo una época en que todos nuestros continentes estuvieron unidos. Si ustedes miran el mapa de América del Sur, y lo corriéramos, lo empujáramos contra el África, ahí empatarían perfectamente como guante en mano. Es porque eso es una fractura de continentes que alguna vez estuvieron juntos. Cuando solo había un continente y un solo océano, los griegos se refieren a esa época de nuestro pasado como Pangea y Pantalasia. Pangea, una sola tierra; Pantalasia, un solo mar. Aunque ya los continentes se hayan fraccionado, pues obviamente todos los océanos están interconectados entre sí y siguen siendo un solo mar. Entonces, Talasia era el nombre del mar y sigue siendo. Talasia es la mar, y me gusta referirme a ella así en femenino porque Talasia es la madre, es parte del planeta. Cuando hablamos de la madre tierra, básicamente estamos hablando de la madre mar, porque la vida de este planeta Tierra nació en la mar, y el día que los humanos acabemos con la vida del mar, ese día desaparecerá la vida en el planeta Tierra y dejaremos este bello planeta convertido en un desierto como lo es hoy Marte y como lo es hoy la Luna. Ya casi lo logramos, ya casi que somos capaces de semejante hazaña, pero todavía hay quienes nos resistimos y queremos tener buena fe y esperanzas de que todavía estamos a tiempo. Entonces hablemos de talasoterapia. Ya lo dije en mi charla anterior que el agua de mar no es agua con sal. El agua de mar es un suero, es un plasma rico que sustentó la vida, que dio origen a la vida y que nos sigue sustentando. Primero, la gran despensa de los humanos es el océano. No solo en la pesca, no solo en las algas. Hay un potencial enorme de micronutrientes en las aguas de mar y hay un potencial terapéutico. Hay muchos medicamentos que se están extrayendo de productos del océano. Pero la talasoterapia se refiere básicamente a propiedades nutricionales y propiedades curativas del agua de mar. Sí, vuelvo y repito, la talasoterapia aprovecha las propiedades nutricionales y las propiedades curativas del agua de mar. Eso no es nuevo. Hace más de un siglo, un fisiólogo francés llamado René Quinton montó dispensarios marinos, y en esos dispensarios marinos, utilizando el agua de mar bebida e inyectada, trató niños con muchas patologías, diarreas, desnutrición.
enfermedades del colon, etcétera, etcétera. Hay todo un potencial enorme para el hambre del tercer mundo, para la desnutrición del tercer mundo, de incorporar pequeñas tomas, un vasito de agua de mar todas las noches, es una herramienta en la lucha contra la desnutrición del tercer mundo. Un poquito de agua de mar nebulizada, tal como se nebulizan los medicamentos para la asfixia en un hospital, es una herramienta para los inicios de la gripe, es una terapia para la rinitis, la sinusitis, las gripas a repetición. La colonterapia se puede practicar con agua de mar. Los pacientes con psoriasis se mejoran enormemente cuando van al mar y se meten al agua. Luego nosotros les recomendamos a los pacientes con psoriasis mantener su botellita con spray y estarse rociando agua de mar sobre las lesiones de la psoriasis y mejoran enormemente. Y hay ya algunos estudios que demuestran que la osteoporosis se puede prevenir y también se puede mejorar cuando ya está establecida tomando todos los días un vasito con agua de mar. La razón es muy sencilla, la osteoporosis no es falta de calcio, en la osteoporosis son muchos los minerales y para fijar el calcio se necesita magnesio, fósforo, selenio, que está todo en el agua de mar. Luego el problema para la osteoporosis no es tomar calcio, porque el calcio solo no se fija, si no están los otros oligoelementos o minerales no se fijaría el calcio al igual que los demás minerales. Luego el agua de mar es muy superior a cualquier suplemento de calcio para manejar la osteoporosis. Sí. La recomendación que hacen los expertos es mínimo 500 metros de la playa y en un sitio donde haya mar limpio, obviamente. Bueno, mi propuesta en esta conferencia es que nos vamos incorporando el océano. No sabemos que tenemos el océano incorporado en nuestro cuerpo, es la matriz extracelular, lo dije en mi primera conferencia, pero somos inconscientes de eso. Esta conferencia pretende que vamos metiendo el océano en nuestra conciencia. Solamente cuando tengamos conciencia del océano que nos sustenta la vida y que perderíamos la vida cuando acabemos con el océano, solamente en ese momento cambiaremos nuestra actitud de volver a los océanos la gran cloaca donde vertimos todos los desperdicios de esta sociedad de consumo y donde estamos prácticamente asesinando la vida del planeta. Entonces vamos a rescatar la talasoterapia porque hay unos recursos marinos inconmensurables para recuperar la salud. Y esta pregunta, ¿por qué seguimos viviendo de espaldas a la mar si es nuestra madre? En el naturismo, lo que se preconiza es conocer las leyes de la naturaleza y vivir acorde con ellas. En otras palabras, el naturismo no es otra cosa que fluir con la vida. En el naturismo aprendemos a sincronizarnos con el sol y aprovecharnos de la luz del sol, sincronizarnos con el agua y sentir el contacto con el agua, sentir los elementales del agua, la vida que hay en el agua, lo mismo con los alimentos y con el aire que respiramos. Eso lo enseñan los pranayamas de los sabios yogis. Entonces, para ese fluir con la vida hay que rescatar la conciencia de la naturaleza y de sus leyes y de ponernos a tono para vivir acorde con las leyes de la naturaleza. La naturopatía busca curar con los elementos de la naturaleza. Curamos con la tierra. Han oído hablar de geoterapia, lodoterapia. Curamos con el agua, hidroterapia médica, talasoterapia. Curamos con el aire, pranayamas. Curamos con el fuego, helioterapia, la terapia con el sol. No sé si han visto por ahí unos videos y unos documentos de un hindú que se llama Gira Ratan, que tiene una técnica de mirar al sol en la primera hora cuando sale y en la última hora cuando se va, y él garantiza que se puede llegar a un momento donde se puede vivir sin comer,
porque los fotones del sol a través de la retina pueden nutrirnos, porque nuestras células funcionan como paneles solares que transformarían la energía del sol en la energía que nosotros terminamos. No es otra cosa que abreviar el ciclo que ya existe. El sol nutre las plantas por fotosíntesis producen nutrientes, los animales se comen los vegetales, nosotros comemos los animales o los vegetales y producimos energía que en última instancia son los fotones del sol. Pero todo eso se puede abreviar. Y dice Gira Radam que quien desarrolla la técnica de mirar al sol podría llegar a nutrirse sin necesidad de alimentos. No pretendemos llegar a tanto, pretendemos llegar por lo menos a beneficiarnos del contacto cotidiano con el sol. Eso es terapia de fuego. Y hay otra terapia de fuego que es la termoterapia. A los pacientes con cáncer los metemos en una tina y mediante un termostato les inducimos fiebre artificial y los podemos llevar a 40 y 41 grados porque a esa temperatura la mayoría de las células cancerosas mueren, más no las buenas, y luego el paciente vuelve a su temperatura normal. Eso es terapia con fuego. Entonces estamos hablando de curar con la naturaleza. La naturopatía es curar con la tierra, con el agua, con el aire, con el fuego y con el éter, que es el prana, ese elemento sutil que hay en los alimentos que comemos, en el aire que respiramos, en el agua que bebemos y en los pensamientos que nos nutren o que nos dañan. Allí hay prana. Bueno. Quiero ubicar la talasoterapia en Santa Marta, pues primero porque es una ciudad que adoro. Segundo, porque considero que es un patrimonio nacional que está en peligro. Y quisiera ser vocero de un movimiento que hay para proteger a Santa Marta de la minería irresponsable alcahueteada por estos gobiernos. Quienes hemos ido últimamente a Santa Marta hemos visto que las playas de la bahía ya están negras y que esa ciudad que ha sido orgullo de Colombia y que ha sido patrimonio de todos nosotros es uno de los paraísos más bellos del planeta, lo dicen los extranjeros que vienen al Parque Tayrona, y se la estamos entregando a la Drummond. Y la Drummond lleva años burlándose descaradamente de todos los compromisos que ha hecho con el gobierno. Y ya saben lo que pasó hace más de un año con un derrame que quedó prácticamente casi impune, porque ahí siguen burlando. Entonces, Santa Marta es la ciudad donde yo desarrollo mis talleres de talasoterapia, de los que les voy a hablar. Y es una ciudad que no es de los costeños, es una ciudad de todos los colombianos y nos tiene que doler a todos. Allá en Santa Marta hay una cultura maravillosa de una gran sensibilidad poética. Nuestros hermanos mayores, los cogis. Y en esa sabiduría ancestral de los cogis hay un mito de la creación cogi que a mí me sorprendió cuando lo oí, porque ¿cómo es posible que un pueblo al que nosotros consideramos salvaje, no civilizado, tenga la sensibilidad para haber escrito estas cosas? Primero estaba el mar, todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas, solo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre. Ella era agua y agua por todas partes, y ella estaba en todas partes. Así, primero, solo estaba la madre. Eso es poesía de contacto entrañable con la naturaleza. Eso es un tributo a la cuna de la vida, al mar. Y con eso arranco. En la ley 1164 de 2007, que ha tenido muchas modificaciones, que habla de medicinas alternativas y complementarias y de terapias alternativas y complementarias, reconocen 5 medicinas alternativas: la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica, la homeopatía, la terapia neural y el naturismo. En este congreso de Azonatura, donde estamos médicos, terapeutas y gente que no es médica, quiero hacer este llamado. Ya existen diplomados avalados por universidades sobre medicina tradicional china.
Hay algunos ya en proceso sobre la medicina ayurvédica y hay muchos médicos colombianos que han ido a la India y a Estados Unidos a estudiar medicina ayurvédica y son especialistas en medicina ayurvédica. Ya hay diplomados e incluso una especialización en la Universidad Nacional para médicos en homeopatía y ha entrado ya a las universidades la terapia neural. Mi pregunta, ¿cuándo vamos a meter el naturismo en las universidades? Mi propuesta para Sonatura es, pongámonos una meta y armemos un diplomado o una especialización en naturopatía y busquemos a más de universidades, con tanto naturópata como hay en este país, con esta avidez del público por la naturopatía y por volver a la ecología y a la medicina natural, estamos en mora de meternos a las universidades. ¿Qué incluye el naturismo? Aire, pranayamas, fuego, helioterapia. El Sungasin es la técnica que preconiza el hindú Gira Ratam. Tierra, geoterapia, lodo, barro. Agua, hidroterapia, hidrología médica, termalismo, hidrocolonterapia, talasoterapia. Y la pongo de última porque es de la que voy a hablar. La mar como cuna de la vida, como gran despensa que sustenta la vida. El mar o la mar es la primera fuente de macronutrición a través de ¿qué? De los pescados y las algas, para los carnívoros y para los vegetarianos, las algas. Pero en la micronutrición de la que estuvimos hablando en la charla pasada y en esta, los elementos más importantes de la micronutrición los podemos encontrar en la mar. Este es el ciclo del agua. Todas las aguas del planeta terminan de alguna manera en el océano. Todos los ríos terminan desde muy pequeños arroyos y desde muy pequeñas cascadas confluyendo al gran océano. El agua de los océanos, que es salada, gracias al calor del sol, se evapora sin sal y forma las nubes limpias. Y esas nubes limpias, el viento las mueve y van a precipitarse como lluvia en los bosques a nutrir los arroyos, quebradas, ríos, grandes ríos, para volver a la mar. Ese ciclo es muy parecido a lo que ocurre en nuestro cuerpo. Entre célula y célula hay arteriolas, capilares venosos y arteriales que van de venas pequeñitas a venas grandes hasta llegar al corazón. El corazón vuelve y lo bombea hacia los pulmones para purificarla, similar a elevarlas al agua a las alturas, para que vuelva otra vez limpia de los pulmones al corazón y del corazón vuelva a distribuirse por todos los tejidos con nutrientes y con oxígeno. Eso es pensamiento analógico. Tal como los arroyos y ríos terminan todos en el océano, todas nuestras arterias terminan en la matriz extracelular. Esto, el espacio entre una célula y otra, tiene capilar arterial, capilar venoso, capilar linfático y terminal nervioso para cada célula del cuerpo. Pero el espacio entre una célula y otra no es un pegamento como creíamos antes, es un fluido donde hay líquido, donde hay fibras, por donde salen todas las toxinas que produce la célula fruto de su trabajo y por donde entran todos los nutrientes al interior de la célula. A este espacio que se llama la matriz extracelular lo llamamos el océano primitivo. La matriz extracelular es a nuestro cuerpo lo que el gran océano es al planeta Tierra. Es el destino final y el origen de todas las aguas. Los residuos del metabolismo celular que ensucian nuestra matriz extracelular los eliminamos a través del sistema linfático, el sistema venoso y las 5 ventanas limpiadoras: el colon, el riñón, la piel, los pulmones. ¿Cuál me falta? Hígado. Gracias. Esos 5 órganos los llamamos los 5 órganos emuntoriales. Y el buen funcionamiento o la limpieza de esos 5 órganos emuntoriales son la base
del naturismo. Nuestras venas y nuestros vasos linfáticos todos nacen aquí, en la matriz extracelular, y de aquí sacan la basura por unas vías que van corriendo en paralelo con las venas y las arterias para terminar después en el gran torrente venoso aquí en el conducto torácico para ser eliminados por esos 5 órganos emuntoriales. Imaginemos que tal como un pez vive en el agua, cada una de nuestras células vive en la matriz extracelular y que millones de células nuestras son un tejido, tal como millones de peces son un cardumen. Para Claude Bernard, el padre de la fisiología, los líquidos corporales, oigan esta definición de él, son nuestro mar interiorizado. Una linda expresión. Los líquidos corporales son nuestro mar. Tenemos el mar metido dentro del cuerpo a través de la matriz extracelular y de los ríos que son las venas y arterias. Y a eso lo llamó él el medio interno. Para mantener limpio el medio que rodea a cada célula, los organismos complejos hemos diseñado sistemas de drenaje. Los humanos contamos con el sistema linfático y con los órganos emuntoriales. El principio universal de la polaridad complementaria, ese principio de yin y yang, vuelve otra vez a servirnos de guía para analizar la talasoterapia, para analizar la matriz extracelular, para analizar todo el naturismo. Nos podemos guiar por eso. ¿Por qué? ¿Dónde empatamos esto del yin y del yang con el naturismo del que estamos hablando? En que en la naturaleza todo funciona en forma bipolar. A nivel planetario tenemos magnetismo porque hay un polo norte yang y un polo sur yin. Tenemos la electricidad porque hay un polo positivo yang y un polo negativo yin. El ciclo día y noche se rige por el sol yang y la luna yin. El clima se rige por el calor yang, el frío yin. La meteorología por la tempestad yang y la calma yin. Y los ciclos de las precipitaciones por grandes periodos de sequía yang, que deben complementarse con épocas de lluvia yin. Esto a nivel planetario. Pero en el planeta chiquito que somos nosotros, el pH se nivela por la acidez yang versus alcalinidad yin. Las hormonas son masculinas yang, equilibradas por femeninas yin. El metabolismo tiene que hacer catabolismo yang, seguido de anabolismo yin. Cualquier desequilibrio en ello se traduce en enfermedad. Nuestro cerebro izquierdo es yang, masculino, y tenemos un cerebro derecho, femenino, todos, hombres y mujeres. Y el sistema nervioso vegetativo es simpático para la acción, para producir, pensar, trabajar, huir, escapar, pelear, y es parasimpático para dormir, relajarnos, descansar y recuperarnos. Y los grácidos esenciales son 2 familias, omega 6, que en exceso nos inflaman y nos enferman, y omega 3 que equilibrando esto nos curan, nos desinflaman, nos llevan al estado de salud. Y las corrientes marinas que sustentan la vida en el planeta están bien documentadas como corrientes frías y corrientes cálidas. Y esas corrientes cálidas están bien establecidas qué recorrido tienen en todo el planeta y dónde esta corriente cálida comienza a enfriarse, y cuando la corriente se enfría se hace profunda y es una corriente submarina helada que atraviesa el planeta y vuelve a emergir en sitios donde vuelve a calentarse. Y esto es la gran banda transportadora de la vida que sustenta la vida en todo el planeta. Hermosísimo ese cuadro de la polaridad yin y yang en las corrientes marinas. Cuando el organismo nuestro produce un exceso de ácidos, los va a depositar en esa matriz extracelular, que también se llama mesénquima. Durante la noche, el mesénquima libera las moléculas ácidas para su eliminación. Eso explica por qué la primera orina siempre es muy ácida. Este es el péndulo del que hablé en mi primera conferencia, donde de 3 a.m. a 3 p.m. deberíamos estar como en la corriente marina, pues en la corriente yin, fría o ácida,
y de 3 pm a 3 am deberíamos estar en la cinta de la corriente cálida yang. Debe haber una tendencia hacia la alcalosis. Pero si hay demasiada suciedad en esa matriz extracelular, si la matriz extracelular está empantanada, vamos a tener que las células rodeadas por esa matriz extracelular se acidifican y se vuelven disfuncionales y luego terminan siendo células anormales o enfermas. Esa sustancia coloidal, ese compuesto importante del mesénquima, o sea, de la matriz extracelular, cambia sus características físico-químicas dependiendo del pH, o sea, de la acidez. Si estamos muy acidóticos, esa matriz se nos convierte en un gel, en una cosa pegajosa, que dificulta el intercambio entre una célula y otra, que no va a permitir que los nutrientes pasen al interior de la célula, que los neurotransmisores y las hormonas lleguen a cumplir su misión en cada célula, porque tenemos la matriz extracelular empantanada. Pero en un medio normal, esa sustancia se convierte en un sol. Un sol es un estado de equilibrio muy curioso, como entre sólido y líquido. Ni es líquido ni es sólido del todo, sino como un término intermedio, y ese es su estado ideal, por donde fluyen las hormonas, los neurotransmisores, donde los desechos son eliminados, o sea, donde la vida fluye realmente. Esa forma de sol, que es básica, lo contrario de ácido, es la que corresponde a su estado ideal y permite el funcionamiento óptimo de la matriz extracelular para el óptimo funcionamiento de nuestras células. La acidosis en la matriz extracelular va a producir disfunción celular y luego alteraciones en los órganos que baña esa matriz. La acidosis sistémica sostenida, o sea, el terreno acidótico, favorece el desarrollo de cáncer y sobre todo de osteoporosis. El gran problema de la osteoporosis hoy desde los 35 años y de los 40, cuando antes era después de los 70, no es un problema de falta de calcio en los huesos. La primera causa de osteoporosis es la acidosis sistémica en que vivimos. Para contrarrestar esa acidosis de la matriz extracelular, el hueso y el diente están soltando los minerales que equilibran esa acidosis. Mientras sigamos consumiendo Coca-Cola, Postobón, McDonald's y cafeína y todas estas cosas, siempre vamos a estar acidóticos. Y no esperemos evitar la osteoporosis tomando leche, que además es bastante acidificante. No sirve la leche para evitar la osteoporosis. No es el calcio el que evita la osteoporosis, es eliminar el terreno acidótico. Los primeros 4 terrenos, bueno, sobre el terreno acidótico valga la pena recordar que la matriz extracelular es ese océano primitivo donde nadan todas nuestras células. Ya lo había mostrado en la charla anterior: alimentos acidificantes, alimentos alcalinizantes, insisto, todas las verduras, el agua de mar y algunas aguas alcalinizadas, bienvenidas. Las plantas de tratamiento que están alcalinizando aguas y vendiéndonos aguas medicadas alcalinizadas, porque son una herramienta terapéutica que estaba haciendo falta. No las teníamos y, por fortuna, enhorabuena, están empezando a aparecer en el mercado aguas alcalinizadas, saludables, que luego hablaremos de ellas. Si usted mira una noche estrellada, seguramente va a ver eso, y le parece que todas las estrellas están pegaditas una de otra, pero eso no es más que una ilusión óptica. No están tan cercanas, están muy lejanas. Cuando usted le aplica el telescopio, va a ver algo similar a lo que pasa con las células cuando les aplicamos, con un tejido cuando le aplicamos el microscopio. Entonces, usted tiene un telescopio para mirar a las estrellas que parecen pegaditas, y cuando usted les apunta el telescopio, ¿qué pasa? Se agiganta el espacio entre una estrella y otro. Es enorme el espacio que hay entre una estrella y otro. Cuando usted coge un tejido, un corte de tejido como un pedazo de piel, usted lo ve así. Se ven pegaditas las células una de otra, similares a un muro.
Y por eso por mucho tiempo nos dijeron que un tejido era como un muro donde las células eran los adobes y lo que había entre célula y célula era como el cemento que pegaba las células. Nada más absurdo. Eso de pegamento no tiene nada. Cuando le aplicamos el microscopio electrónico lo que vimos fue esto, que hay un espacio enorme entre una célula y otra y que esto no es un pegamento, esto es un espacio vital, líquido, con hormonas, con neurotransmisores, con terminales nerviosas, etcétera, etcétera. Y a ese espacio, a ese conjunto de una célula más el pedazo de matriz que la rodea, lo llamamos hoy la nueva unidad vital. Antes nos habían dicho que la unidad vital era una célula sola, que la mínima unidad vital era una célula. No, una célula sola es como un pescado fuera del agua. Y un pescado fuera del agua es un pez muerto, ya no es vivo. Para usted tener el concepto de pez vivo, es el pez más el agua que rodea a ese pez. El nuevo concepto de unidad vital es el binomio célula-matriz. Binomio, célula, matriz. Esa es la nueva unidad vital. Eso es un cambio de paradigma, porque el doctor Goito nos decía en sus libros que la unidad básica del cuerpo humano es la célula. El profesor Heine, el alemán, dice, no señor, la nueva unidad vital es este binomio célula-matriz. Y dice el doctor que según el nuevo paradigma genético nos están engañando porque nos quieren vender la ilusión de que se podría diagnosticar y tratar por ingeniería genética cualquier enfermedad. Y eso está muy lejos de ser verdad. La ingeniería genética no podrá ser la solución a las patologías porque los genes nunca actúan solos, lo dije en la conferencia pasada. Los genes se prenden o se apagan dependiendo de los hábitos de vida que son los desencadenantes. Entonces los genes jamás actúan solos. Una célula y su matriz es un pez en el acuario o en el océano, un cardumen es como un tejido. Una gota del océano tiene en sí misma la información de todo el océano. Una célula tiene toda la información de un cuerpo humano completo. Esa matriz extracelular que rodea cada una de nuestras células es a nuestro cuerpo lo que el océano es al planeta. Todas las sustancias aportadas por la alimentación, una vez son absorbidas, han de pasar por el tejido conjuntivo en su camino hacia las células. Igualmente, todos los neurotransmisores y hormonas, antes de interactuar con los receptores, tienen que haber pasado por la matriz extracelular. Más del 60% de nuestro cuerpo es agua. Cada célula de nuestro organismo se halla rodeada de líquido y ese líquido intersticial va a facilitar que le lleguen los nutrientes a la célula por la sangre y que salgan los residuos para ser eliminados por las venas y por la linfa, para poder eliminar los residuos. Y estos conceptos que son de ahorita del 2005 en adelante, ya fueron visualizados por un visionario, por un personaje al que yo amo mucho, el maestro Fernando González, nuestro filósofo envigadeño, el de allí, el de otra parte. 1928, se nos adelantó casi 200 años. Él, intuitivamente, como filósofo, percibió esto que la ciencia vino a demostrar tantos años después. Fernando González, que fue nuestro primer candidato a premio Nobel en Colombia, y que no se lo dieron porque los políticos colombianos mandaron a intrigar para que no se lo fueran a dar. Ha sido llamado por algunos como el filósofo de la autenticidad, el primer pensador original en América, descrito por algunos como irreverente y mordaz, demoledor de fanatismos, pero de todas maneras nuestro filósofo criollo. Y a propósito del mito de los Kogis, una frase bellísima que está en su libro Viaje a pie, de 1928. Dígame usted si esto que dice Fernando González enseguida no es lo mismo que acabo de explicar de la matriz extracelular tan nuevo. Decía Fernando González lo siguiente: todos venimos del mar. Nuestras células
son zoófitos marinos, nadan en soluciones salobres. ¿No es eso en términos poéticos lo mismo que toda esa carreta que acabo de explicar antes? Los sabios tienen la particularidad de sentir y de intuir las cosas mucho antes de que la ciencia los explique. Para quien se interese, viaje a pie de Fernando González, 1928. Estos son los 5 órganos emuntoriales: el hígado, el pulmón, la piel, los riñones, el colon, tan importantes en la talasoterapia. Aquí hay algunos medicamentos de la homeopatía que son limpiadores de esos órganos: la drosera y el euforbium para limpiar pulmón, sulfur para limpiar piel, solidago, berberes, plántago, apis para limpiar riñones, nus vomica, calcium carbónico, varita carbónica para limpiar colon, cardus mariano, licopodium para limpiar hígado. Y vamos a hablar de los terrenos. El primer terreno del que quiero hablar es el terreno carencial, porque es el terreno que más tiene que ver con el mar. La talasoterapia aparece aquí como un terreno como una herramienta terapéutica para el terreno carencial. La micronutrición, según el autor que mencioné al principio, dice que a pesar del gran poder de transformación que tenemos nosotros en el organismo, este es incapaz de producir algunas moléculas vitales que se denominan esenciales y que llamamos micronutrientes. Por lo tanto, estos micronutrientes tienen que ingresar en la alimentación o nos enfermamos, y tienen que entrar en cantidad suficiente y en una forma asimilable. Y la forma más asimilable como usted puede conseguir estos micronutrientes es como están en el agua de mar. Todos los oligoelementos del agua de mar están en una forma que se llama biodisponible. Luego, la mejor forma de darle micronutrientes al cuerpo es el vasito de agua de mar todas las noches. Tenemos 5 grupos de micronutrientes: elementos traza esenciales, que se llaman oligoelementos, todos los minerales, sodio, calcio, potasio, magnesio. Esto tiene que entrar con la comida, esto es esencial. Todas las vitaminas hidrosolubles y liposolubles tienen que ingresar con la comida. Nuestro cuerpo no sintetiza vitaminas. Habíamos visto que necesitábamos la flora porque la flora produce algunas de las vitaminas que nosotros necesitamos, como la vitamina B12. Las otras vitaminas las tenemos que comer porque el cuerpo no las produce. Nuestro cuerpo no produce ninguna vitamina. Todas las vitaminas son esenciales. Los 8 aminoácidos esenciales de todas las proteínas, hay 23 aminoácidos, pero hay 8 que no producimos. Tienen que ingresar con la comida, y hay unos ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y omega 6, que nosotros no los producimos, los tenemos que ingerir. Ya había hablado del desequilibrio en los terrenos, ya lo había dicho, que el terreno vasocolítico era un desequilibrio yin-yang entre flora fermentativa y putrefactiva, que el terreno acidótico era un desequilibrio entre ácidos y álcalis, etcétera, etcétera. Esto es repetido, pero entro en esto para ponerlo en el contexto del mar. Hay un nuevo paradigma en salud, que es que todas las enfermedades se podrían tratar equilibrando los omega 3 y los omega 6. Todas las enfermedades que conocemos actualmente. El 9 es un neutro que cumple alguna función, pero el equilibrio realmente indispensable es el equilibrio entre 3 y 6. Es el equilibrio entre 3 y 6. Esta es una nueva polaridad complementaria. Una nueva polaridad complementaria. Como aquí hay personal que no es médico, pues no me voy a extender mucho en esto, solamente imagínese que esto es el interior de una célula, lo que está en azulito. Nosotros ingerimos en todo, en las harinas, en las verduras, en los frijoles, en los cereales, hay un ácido graso, omega 6, que es el ácido linoleico. Ese ácido linoleico ingresa al interior de las células y sufre unas transformaciones, se convierte en este otro, que se convierte en este tercero, y este tercero se convierte en este cuarto, y este es el paso que me interesa. Al interior de nuestras células,
nosotros producimos un ácido que es muy útil, que es necesario para el crecimiento de los niños, para que el cerebro crezca, etcétera, etcétera, pero siempre que lo tengamos en exceso es nuestro peor enemigo, nuestro gran verdugo, y aquí sí valga la expresión, dormir con el enemigo. Cada que usted duerme con el ácido araquidónico en alta concentración, usted está durmiendo con el enemigo. ¿Y cuando tenemos muy alto el ácido araquidónico? Cada que tenemos la insulina alta, lo explicaba antes, porque la insulina alta activa este paso y hace que este tercer ácido se convierta en ácido araquidónico. Y siempre que tenemos ácido araquidónico estamos mal, porque todo se pone en contra nuestra. Pero esta insulina aquí, que acelera este paso, podría ser contrarrestada por su hormona pareja. Recuerden que hay una primera pareja que es insulina-glucagón, un equilibrio yin-yang. La insulina es yang, el glucagón es yin. Si no hay un equilibrio entre insulina y glucagón, porque siempre tenemos la insulina alta de tanto comer azúcares y harinas y almidones, pues esta insulina alta siempre va a estar favoreciendo este paso, el ácido araquidónico. No pasaría así si tuviéramos buen glucagón y si tuviéramos EPA, el omega 3, porque solamente el glucagón y el EPA van a inhibir este paso para que no nos inundemos de ácido araquidónico. Repito, este ácido araquidónico es el verdugo de los omega 6, el malo de la familia 6. Y me dirá usted, ¿y por qué es tan malo el ácido araquidónico? Porque esa es la molécula, ese es el ladrillo que utilizan las células de nuestro cuerpo para producir unas hormonas que nos enferman. Se llaman prostaglandinas inflamatorias, hijas del ácido araquidónico. Cuando a usted le duelen las rodillas, le duele la cabeza, es porque tiene exceso de prostaglandinas G2. Y para esto es que le mandan la aspirina, el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno, los esteroides, para inhibir prostaglandinas. Primera pregunta, ¿y qué tal si en lugar de tomar todos esos inhibidores que te quitan las prostaglandinas del dolor, pero te perforan la barriga y te dan una úlcera perforada y te causan otra cantidad? ¿Qué tal si mejor no produces tanto ácido araquidónico y entonces no necesitas tomar ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, aspirina, Pero esa es solo una familia, solamente. Las prostaglandinas son solamente una de las hijas del ácido araquidónico. Otras hijas del ácido araquidónico son los leucotrienos, otras hormonas encargadas de las alergias y del asma. Los tromboxanos, que nos aumentan la presión arterial y que hacen agregación plaquetaria y por tanto nos infartamos y nos dan los trombos en el cerebro, los tromboxanos son hijas del ácido araquidónico. Y unas muy recién descubiertas, los endocannabinoides, la marihuanita interna, esa sustancia que se comporta como la marihuana y que por tanto nos mantiene con hambre, como si nos hubiéramos trabado. Esas endocannabinoides son hijos del ácido araquidónico. Luego, cuando tú produces mucho ácido araquidónico, toda la fisiología está en contra tuya. Y eso no se arregla con fármacos, eso se arregla cambiando la comida. Cuando yo suprimo las harinas y aumento las verduras, independiente de que coma o no coma carne, si quito las harinas y como más verduras, todo esto se voltea. Y la bioquímica comienza a trabajar en favor nuestro. Y no producimos más prostaglandinas proinflamatorias, sino que en lugar de producir ácido araquidónico, este se va para acá y produce prostaglandinas buenas, prostaglandinas G1 y G3, que hacen lo contrario, son antiinflamatorias, como si te hubieras tomado la aspirina, pero sin los efectos dañinos de la aspirina. Pero si suprimes las harinas y comes más verduras, no vas a producir leucotrienos y entonces no necesitarías ese montón de antihistamínicos para las alergias y el asma, ni estar anticoagulado y ese montón de antihipertensivos y de droga para evitar los trombos.
y no vivirías con hambre a toda hora. Algo que llaman los estudiantes la cometrapo. Eso es efecto de los endocannabinoides. Hasta aquí creo que tienen clarísimo que Hipócrates tenía toda la razón. La comida puede ser un medicamento. Y el doctor Barresías, el creador de la dieta de la zona, nos lo repite. La comida es el fármaco más importante que todos los días nos llevamos a la boca. ¿Por qué? Porque la comida tiene un efecto hormonal. Mírelo aquí, doctores. La comida tiene un efecto sobre la hormona de la insulina, sobre la hormona del glucagón y sobre ciertas hormonas que se producen a partir del EPA. Y este efecto hormonal de la comida es que no produce las hormonas que te enferman y sí produce las hormonas que te alivian y te ponen a trabajar bien. A esto se le llama nutrimedicina. Convertir la nutrición en medicina. Con respecto de las nutricionistas, aquí las hay, que las estimo mucho, pero han sido educadas en un pensamiento calórico. Nuestras nutricionistas se preocupan mucho de contar cuántas calorías podemos consumir al día. Eso es nutrición. La nutrimedicina piensa hormonalmente. ¿Qué hormonas modifico con esta comida? ¿Las que me inflaman y me enferman o las que me desinflaman y me alivian? Usted tiene libre albedrío. Usted elige. Usted elige si unas papas fritas con Coca-Cola o una ensalada de verduras con aguacate y con una buena proteína. Usted elige. Este es el resumen de por qué la comida es un medicamento. Es muy profundo y tengo módulos de 8 horas solo para hablar de estas sustancias que hablamos aquí. Pero en aras de la brevedad, ya le voy a dar la palabra. Tengo que decirles que esto que estaba diciendo aquí se traduce otra vez volviendo a la bendita sabiduría ancestral de los chinos. Salud es el equilibrio entre yin y yang. Es que eso que parece cuento chino, mírelo aquí. Salud es el equilibrio entre insulina, yang y glucagón yin. Y salud es el equilibrio entre omegas 3 y omega 6. Puros equilibrios yin-yang. Eso es salud. ¿Alguien preguntaba? Las catecolaminas son hormonas yang, porque son hormonas del sistema simpático. Y su contraparte son las hormonas yin, como la acetilcolina, que son las del parasimpático. ¿Cómo las equilibras? Esa es la otra polaridad yin entre simpático y parasimpático. Siempre tenemos las catecolaminas altas cada que estamos estresados y cada que dormimos mal. La mejor forma de equilibrar las catecolaminas es inducir respuesta de relajación. La relajación no es automática, la relajación tiene que ser inducida. La mejor manera de inducir relajación se llama meditación. Cualquier técnica de meditación, cualquier técnica de relajación o técnicas como tenderte y dejar que te hagan un drenaje linfático manual. Esas son maneras de bajar las catecolaminas, que son yang, y aumentar las hormonas del relax y del descanso, que son yin. Sí. ¿Perdón? Está allí anotado, el del consultorio, perdón. Sí, totalmente cierto. Pregunta a ella que si es cierto que el omega 6 en exceso en el organismo produce depresión. No solo produce depresión, el exceso de omega 6 nos está inflamando, nos está infartando, nos está quitando la memoria, nos está dando los trombos, está acelerando el Alzheimer y el Parkinson. Todas las enfermedades crónicas tienen que ver con un exceso de omega 6, no equilibrado por un omega 3 adecuado. Para mover el organismo, es decir… Ay, doctora, usted me habla de propagandas radiales, no me ponga a hablar. Porque es que, qué pena, doctores, pero las propagandas radiales nos meten el dedo a la boca. Cuando a usted le venden omegas 3, 6 y 9, le están robando su platica. El único omega que hay que pagar caro porque vale su precio en oro se llama omega 3. El 9 es neutro
y el 6 te enferma. ¿Para qué te venden encapsulado omega 6 si ese te inflama y te enferma? No hay que comprar omegas 3, 6 y 9. Hay que comprar omegas que tengan mayoría de omega 3. Si el porcentaje no es más alto en omega 3, mejor no tome nada. No es el tema, déjenme llegar allá. El océano marino produce el 70% del oxígeno que respiramos. Sí, señor. Y tu pregunta, ¿qué alimentos son ricos en omega 3? Esto es muy duro para los vegetarianos porque las fuentes más reconocidas como fuentes de omega 3 son animales y es básicamente el pescado. Pero hay un problema, que todo el pescado del mundo está tan contaminado que ya la misma Organización Mundial de la Salud recomienda que no podemos comer pescado más de 2 veces por semana. Porque es tan contaminado el pescado de todo el mundo que los beneficios serían superados por los daños que nos causarían los tóxicos del pescado. Ahí viene la ciencia en nuestra ayuda. Hay laboratorios de alta tecnología que cogen el aceite por contaminado que esté, lo someten a un proceso muy dispendioso y muy caro que se llama biodestilación molecular. Y el aceite procesado por biodestilación molecular es de alta pureza y se considera grado farmacéutico. Ese aceite, grado farmacéutico, se puede tomar en dosis muy altas para terapias en cosas tan graves como el Alzheimer, el Parkinson, la depresión o enfermedad bipolar, la artritis reumatoidea, el cáncer. Esa es la terapia de moda, la terapia con omegas 3, grado farmacéutico. El aceite de oliva tiene prioritariamente omegas 9 y funciona como un equilibrador muy bueno, pero el aceite de oliva es maravilloso, más que por el poquito omega 3 que tiene, por unos antioxidantes extraordinarios que contiene. Aceite de oliva, cualquier cantidad, nunca será exceso, o sea, la que quieras. El aceite de oliva es maravilloso con un requisito, que en la etiqueta diga primera presión en frío o aceite de oliva extra virgen. Déjenme continuar, por favor. El aguacate maravilloso, la linaza no tanto, con moderación la linaza, porque la linaza tiene un omega 3, solo uno, y resulta que de la familia de los omega 3 son 4, y los verdaderamente terapéuticos son los últimos 2, el EPA y el DHA. La linaza solo tiene el omega que está al inicio de la cadena, que se llama el ALA, alfa-linolénico ácido. El aceite de linaza, maravilloso para la gente porque le pone bonito el cabello, le mejora la piel, tiene ciertos efectos benéficos, pero el aceite de linaza no tiene EPA ni DHA. Y cuando hablamos de terapia con omega 3, son el EPA y el DHA los que son cardioprotectores y los que mejoran el funcionamiento del sistema nervioso. Solo esos dos, el EPA y el DHA. Siento decirles que semillas tan buenas como la linaza, la chía, el girasol, son buenas con moderación. En exceso terminan siendo inflamatorias, porque el ALA no termina convertido en DHA y en EPA. Los únicos 2 omega 3 estrictamente antiinflamatorios, cardioprotectores, formadores de neuronas o reparadores de neuronas son EPA y DHA. De todas maneras, el Sacha Inchi también tiene más contenido de ALA, parece tener un poquito de EPA, no está muy bien estudiado, te prometo que lo vamos a mandar a México, donde está el laboratorio más importante, a Canadá, donde está el laboratorio más importante del mundo para estudiar ácidos grasos, en la Universidad de Guelph.
Y ya pues acabamos de tener un curso muy profundo sobre todo esto de aceites grasos y hubo muchas preguntas sobre el Sacha Inchi. Entonces, como no está conocido, nos lo pidieron y dijeron, mándennoslo que lo vamos a estudiar en la universidad y les damos el contenido preciso, si sí tiene o no EPA y DHA. Hay que esperar los resultados. Moringa. Hay muy poca información por allí, sobre todo sobre el yacón. Sobre la moringa hay más, muy buenos productos. El yacón es un normoglicemiante, es la fruta que sí podrían comer los diabéticos. Deberíamos comer más yacón. Me alegra mucho que ya tenemos cultivos de yacón por ahí. Sobre la moringa hay muy buena literatura, no me detengo ahí. El agua de coco es excelente, no te digo más. El coco también, aunque tiene un buen porcentaje de grasa saturada, es una grasa saturada aceptable. Hay un nuevo paradigma de salud que es el fundamento, el equilibrio fundamental entre omegas 3 y omega 6. ¿Cuál es la causa del desequilibrio? Que estamos ingiriendo demasiadas grasas, de unas que los cardiólogos hace 10 años nos dijeron que eran disque buenas para el corazón, que disque todos los ácidos grasos poliinsaturados eran buenos, incluidos los omega 6. Y entonces cuando nos pusimos a comer omega 6, disque porque también eran buenos para el corazón, ocurrió un fenómeno que está documentado en la historia de la medicina como la paradoja de la salud o la paradoja de los omega 6. Que cuando se incrementó el consumo de omega 6, se dispararon los infartos, se disparó la obesidad y se disparó el cáncer. Entonces, no son buenos los omega 6 para la salud, en exceso. Necesitamos cierta cantidad de omega 6, pero si está en equilibrio con los omega 3, si hay mucho omega 6 y poco omega 3, siempre vamos rumbo a la enfermedad. Estamos haciendo una cosa que se llama inflamación silenciosa crónica, que luego deja de ser silenciosa y es inflamación que grita. Esos omega 6. ¿Qué traduce DHA? Docosa hexanoico ácido, esos son términos en inglés, es mejor grabárselo así, DHA. Los omega 6 que invadieron nuestra dieta, ¿dónde están? En todas las margarinas, en todos los aceites de freír, soya, maíz, cártamo, semilla de algodón, aceite de girasol. Doctores, no hay un solo aceite de freír de los que conseguimos en los supermercados que sea apto para consumo humano. Ningún aceite de freír es compatible con la fisiología humana. Es más, voy a decir una cosa que es una herejía frente a los vegetarianos. Si has de freír, lo menos nocivo para freír es la manteca de cerdo. Si has de freír, lo menos nocivo para freír es la manteca de cerdo. Le seguiría en su orden el aceite de coco. Que parece ser que aguanta muy... Y hay un aceite, pero que aquí no se consigue, un aceite sacado de algo parecido al chontaduro, que lo producen en Brasil, en Perú y en Ecuador. Hay una planta, una palma, que da un aceite rojo. Muy pocos aceites aguantan las altas temperaturas para freír. Pero, en términos generales, lo ideal en salud es restringir los fritos a ocasiones muy especiales, la chicharronada del Día de la Madre, el día del cumpleaños, pero en términos generales lo que se recomienda desde la nutrimedicina se llama abolir frituras, abolir todos los fritos, reducirlos a su mínima expresión. Hay un aceite de oliva para freír y se llama aceite de oliva refinado. Si va a freír, no es que sea bueno, no, es que si vas a freír, fríe con ese, porque da muy buen sabor, pero es para que nunca se te ocurra poner a freír el aceite extra virgen. El aceite extra virgen se vuelve muy tóxico cuando lo calientas y lo pones a freír.
El aceite extra virgen es exclusivamente para consumir crudo en las ensaladas o en las malteadas. Nunca freír, nunca calentar el aceite de oliva extra virgen. Si igual vas a freír, usa el aceite de oliva refinado. Gilberto, perdón. Por favor, cortico Gilberto, a ver si puedo seguir. No sé cuántos aquí conocen lo que se llama el punto de humo de un aceite. El punto de humo es cuando el aceite empieza a calentarse y empieza a botar humo. El aceite de oliva tiene un punto de humo entre 92 y 93 grados. Y ahí pues hay un poquito de, digamos, de contradicción con lo que el doctor acaba de decir. No se debe utilizar aceite de oliva para freír, jamás, porque tiene un punto de humo muy bajito y se hace muy tóxico. Los dos aceites que más aguantan punto de humo alto en los 270 a 275 grados es el aceite de aguacate, el aceite de coco y el aceite de ajonjolí. Entonces ya ahí habría que mirar cómo se maneja el tema frente a eso. Yo no recomiendo las frituras a nadie, pero el que le guste comer frito, ya verás, se utiliza. Y aquí, Gerardo, tú sabes que tenemos en Antioquia la única producción de aceites extra virgen en primera difusión, prensado en frío, de aceite de coco, de aceite de ajonjolí, de aceite de linaza, de aceite de grilla y otros más. Por favor. Mire, lo que dice Gilberto es cierto. Hay aceites que tienen un nivel de mucha mayor tolerancia con las temperaturas. Gilberto, pero es que lamento tenerte que decir algo muy grave. ¿Qué temperatura logra el aceite cuando tú echas un chicharrón a freír? Bueno, ¿y qué temperatura logra un aceite cuando echamos a freír los buñuelos? 700 grados. Total que así sea de 270 grados, sigue siendo los fritos un tóxico. Bueno, no voy a entrar en discusiones, yo les dejo la información, usted verá si come fritos o no. Irónicamente, estos omega 6, este exceso de omega 6 está interfiriendo los efectos benéficos de los poquitos omega 3 que comemos. Entonces, si usted quiere aprovechar los beneficios de esos poquiticos de omega 3 que ingiere, solo hay una solución: bájele a los omega 6. La mejor forma de bajarle a los omega 6 es, primero, abolir los fritos. Si la fuente más abundante de los omega 6 son los fritos, pues, hombre, sin fanatismos, doctores, sin fanatismos. Si usted es juicioso durante la semana y está llevando su loncherita con su buena verdura y prefiere sus huevitos hervidos en lugar de fritos, y si es carnívoro, pues mejor pone su carne a la plancha o asadita. Y si usted ha tratado de evitar los fritos durante la semana y el fin de semana está en un cumpleaños, ese no es momento para hablar de estas pendejadas. Sí, no. Eso, las cosas en su sitio. ¿Sí? Volvamos a nuestro equilibrio yin-yang. La clave para la salud, mire, hay personajes que son muy carismáticos y le despiertan a uno mucha admiración. Yo me le quito el sombrero a la historiadora colombiana Diana Uribe. Soy fanático, hincha, furibundo de Diana Uribe. Y en todos sus programas, en más de uno ha insistido Diana Uribe que el pueblo más inteligente que ha pisado la tierra para ella es el pueblo chino antiguo. No el de ahora, unos brutos que resolvieron industrializarse, cuando tenían una tradición milenaria la más sabia del planeta. Y en esa sabiduría ancestral del pueblo chino, dice Diana Uribe,
cosas tan elementales como las definiciones. Esa definición de los chinos de que salud es el equilibrio entre yin y yang no tiene parangón. Yo no conozco una cosa más sencilla y más profunda a la vez. Entonces vamos a eso. Si salud es establecer el equilibrio entre yin y yang, hablemos de cómo establecer un equilibrio entre omega 6 y omega 3. Si nosotros disminuyéramos el consumo de omega 6, ¿dónde está el omega 6? En todos los fritos, en todas las carnes rojas, en las yemas de los huevos, muy concentrado en las vísceras, ojo con el mondongo, sesos, riñón, hígado y esas cosas. Y muy altos los omega 6, en lo que tanto nos gusta. Toda la panadería, toda la galletería, toda la pastelería, toda la confitería. Eso tiene cargas de omega 6 muy altas. ¿Dónde hay menos omega 3? En las verduras, en las frutas frescas, en los cereales integrales y en la comida más natural posible. Si solo hiciéramos ese cambio, si disminuyéramos en la dieta los omega 6, esto es muy peligroso para las industrias farmacéuticas, porque si nosotros con la dieta bajáramos los omega 6, mire doctor lo que podríamos hacer, podríamos disminuir o incluso abolir todos los antiinflamatorios o AINES, aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, piroxicam, meloxicam, esteroides, un capítulo enorme. Porque es que nosotros hacemos cosas muy lógicas. Tomamos AINES para mermar la inflamación, pero comemos y comemos cosas que nos inflaman. Y volvemos y tomamos para desinflamarnos y volvemos y comemos para inflamarnos. En contra de las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque todo esto ¿de dónde sale? Del ácido araquidónico, que produce unas moléculas que se llaman las prostaglandinas proinflamatorias, y todos los AINES se usan para inhibir prostaglandinas. Todos los antihipertensivos, captopril, enalapril, verapamilo, hidroclorotiazida, losartán, tarca, todos los que usted conoce, podríamos evitarlos porque cuando usted baja los omega 6, ya no hay tanto ácido araquidónico para producir ¿qué? Tromboxanos. Y no habrá ácido araquidónico para producir leucotrienos y entonces no necesitaríamos antialérgicos. Toda la familia de los antihistamínicos, loratadina, ceratiricina, histamisol, etcétera, etcétera, ni los antiasmáticos, salbutamol, teofilina y los dos carísimos de moda, Singulair y Montelukast. Todo eso se podría evitar. No es gratuito que las empresas farmacéuticas odien estos diplomados y monten estrategas en el INVIMA para perseguir al naturismo. Porque el naturismo es un peligro para las industrias farmacéuticas que mueven más billete que la industria armamentista, y eso es bastante decir. Anticancerosos también muchos. ¿Y cómo aumentamos el consumo de omega 3? Se está agotando la batería. ¿Quién? ¿Ya conectaron? Bueno, ya. La industria farmacéutica nos está saboteando. Entonces tenemos un problema de dos caras. Primero, hay que bajarle al exceso de omega 6. La otra cara es, hay que aumentar el consumo de omega 3. ¿Cómo? Doctores, desgraciadamente la ciencia es cara. El elemento terapéutico que nos aporta la ciencia más valioso para balancear este desequilibrio se llama omegas 3 grado farmacéutico. O sea, omegas 3 que fueron sometidos, aceite de pescado que fue sometido a la biodestilación molecular. Ahora les voy a dar una información precisa. La linaza orgánica recién molida o el aceite de linaza prensado en frío, sí. Óiganme que lo estoy diciendo, sí, es bueno, pero cuidado, doctores, no en exceso, porque un exceso de ALA termina siendo proinflamatorio.
No, yo no creo que dulce, la almendra natural. La almendra natural es un elemento bueno, está entre las grasas que sí recomendamos. Perdón, las nueces, las almendras, las algas y ojo, las verduras de hoja verde, pero las verduras de hoja verde, ¿sí? El brócoli, las coles, las acelgas, el diente de león, las hojas con color verde tienen omega 3. Si le molesta mucho para el colon es porque tiene un síndrome vasocolítico, como hablamos, hay que tratarle el síndrome vasocolítico para que pueda tolerar, porque entonces no es normal que usted no coma verduras porque está mal del colon, lo normal es trátese el colon para que pueda comer verduras porque las necesita. ¿Okay? Porque se oxida muy fácil, tú mueles la linaza y una hora más tarde ya la mayoría está oxidada, entonces hay que molerla y comérsela ahí mismo. Si le das, no a todo mundo, a los que les hace daño es porque tienen un terreno vasocolítico. Trates el terreno vasocolítico porque no deberían caerle mal las coles. Perdón, ya que me hablas de las coles, me torea, porque es que las coles son muy baratas, demasiado buenas, como para que no las estemos perdiendo. Hay un autor, hay un oncólogo de renombre mundial, canadiense, profesor en varias universidades canadienses en oncología y tiene un programa de divulgación científica junto con un periodista en la televisión canadiense y ha escrito un libro prodigioso, les puedo mostrar la carátula, el libro se llama Los alimentos contra el cáncer. Y es tan maravilloso esto que les voy a contar que a mí me causó impacto. Un capítulo entero de ese libro está dedicado a las coles y el título del libro, óigale, las células cancerosas odian las coles. Ese es el título del libro. Luego, algo tan maravilloso, no hay razón para que te lo tengas que perder, que porque te da gases y te distiende, trátate el colon para que puedas comer coles. Pregunta que si la leche de almendras genera el mismo efecto nutricional que comerlas como tal. Yo creo que sí, sigue siendo el mismo contenido de las almendras. Lo ideal es que no le agregues azúcar, que quede al natural. ¿Puedo seguir? Les decía que este es un problema con dos caras. Una cara es que no estamos ingiriendo omegas 3. No estamos ingiriendo ni las suficientes ni las correctas grasas omega 3. Luego hay un problema de deficiencia de grasas omega 3. ¿Cómo se llama eso? Terreno carencial. ¿Recuerdan? Terreno carencial, carencia casi absoluta de omegas 3. Pero en el otro lado de la moneda tenemos un problema de exceso. Comemos demasiado grasas omega 6. Síndrome de las grasas omega 6 o paradoja de la salud. Si usted se mete a YouTube y busque paradoja de la salud o síndrome de los omega 6, encontrará mucha información al respecto de esto. ¿Y qué pasa cuando tenemos muchos omega 6 en nuestra dieta? Muchos ataques cardíacos, muchos coágulos, mucha artritis, mucha asma, mucha dismenorrea, mucha migraña, mucha metástasis cancerosa. Nos está enfermando la comida, nos está enfermando, nos está matando y la industria farmacéutica feliz de la moña haciendo su agosto durante todo el año. Pero hay cosas muy graves. Mire, yo vivo a la vuelta de la IPS universitaria de la León 13, en el barrio Sevilla, ahí, en un barrio popular. Y hay una cosa que me impacta porque todos los días la veo y no me he podido acostumbrar. Todos los días me impacta y me sigue trastornando. Es que cuando salgo para mi trabajo, paso por esa calle, por donde está a todo el frente de la IPS y al frente y a los lados, puras cafeterías y puros ventorrillos en la calle, de fritanga, de café con leche. Y veo a todos estos médicos jóvenes, jovencitos,
que salen allá a sus descansitos con su walkie-talkie aquí, con su celular, y dos cosas me impactan. Una, médicos tan jóvenes y todos, pero yo se me viene una frase, ¿cómo fuman estos condenados? ¿Cómo fuman los médicos jóvenes? Y la segunda, pero por Dios, ¿qué comen los médicos? Café, tinto, papas fritas, buñuelos, empanadas, chitos, papitas y fritanga venteada. ¿Y esa es la gente que va a cuidar la salud del pueblo colombiano? Sí. En manos de ellos está la salud del pueblo. Ahí sí que se pone cierta una frase: la salud es un asunto demasiado serio como para dejarla en manos de los médicos. Y mucho más de ese tipo de médicos. Porque un médico que no se sabe cuidar a sí mismo, ¿qué va a cuidar la mía? ¿Ya? Bueno. ¿Qué grasas estamos comiendo? Mucha grasa saturada. Son las carnes, las aves, los lácteos, huevos, mantequilla, algunas vegetales como el aceite de palma, el aceite de palmiste, el aceite vegetal hidrogenado. Nuestra fisiología no requiere grasa saturada. Oiga lo que le digo, no requiere grasa saturada, pero no es tan dañina como la grasa omega 6. Entonces, hay grasas saturadas, hay grasas monoinsaturadas, los omega 9, y hay grasas poliinsaturadas que son los omega 6 y los omega 3. De todas ellas, las que más nos están matando es el exceso de omega 6. Toleramos mejor cierta cantidad de grasas saturadas como el coco, como el maní, como cierta cantidad de grasa animal, pero la omega 6 en exceso nos está matando literalmente. Bueno, peor que matarnos, yo creo que si a uno un ataque cardíaco lo mata fulminantemente, eso es mejor a que a uno lo dejen 20 años arrastrando medio cuerpo por una trombosis. Y hay demasiada gente viviendo a media máquina por una trombosis, por un infarto, por una artritis, todo culpa del exceso de omega 6. Y básicamente de un miembro de esa familia omega 6 que se llama como ácido araquidónico, ¿cierto? Ese ácido araquidónico que produce las prostaglandinas que te inflaman, los tromboxanos que te infartan y que te aumentan la presión, los leucotrienos que te asfixian y que te dan la alergia, y los endocannabinoides que te mantienen con hambre. Todo eso es obra del omega 6. Estamos comiendo grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas que se conocieron dizque como saludables y no eran tal, pero bueno, algunas son buenas. O sea, el problema está en estas, pero sobre todo en las omega 6 de aquí. Y el problema grande en que no estamos consumiendo las únicas buenas, que son los omega 3. 3. Hasta aquí les hablé del terreno carencial. Vamos a hablar del terreno hipoglicémico. Ya que usted tomó el tema de la linaza, hay una polémica en que la linaza debe hervirse o no debe hervirse. Se ha dicho de que el ácido cianhídrico que contiene la linaza solo se libera en la ebullición. ¿Cuál es su consejo? No conozco esa explicación. Lo único que yo tengo claro sobre la linaza es, por lo menos lo que me ha interesado a mí es cuál es su contenido de omega 3. A ver si lo pongo en contexto. Lo que hace bueno o malo a una grasa es qué tipo de grasa es. Hay 4 grasas omega 6 y hay 4 grasas omega 3. El valor de un aceite, como el de la linaza, es cuál de esos 4 omega 3 tiene. ¿Sí? Sucede que el primero de la lista se llama ALA, alfa-linolénico ácido. Luego sigue otro, y los últimos 2, los verdaderamente terapéuticos y saludables, son EPA y DHA. El problema con la linaza es que solo tiene ALA.
la mayoría de los, incluso el pescado también tiene ALA, pero tiene un porcentaje de ALA, un porcentaje de EPA y un porcentaje de DHA. Lo que convierte un omega 3 en valioso, lo que le da su peso en oro es qué cantidad de EPA y de DHA tiene. El ALA es bueno hasta cierto punto, pero un exceso de ALA termina siendo muy proinflamatorio ya y no es protector cardiovascular ni cerebral. Entonces, eso en cuanto al aceite. Ahora, si comerla cruda o comerla, yo lo que tengo entendido es que el agua se pone a remojar durante el día y esa babita es la que se toma la gente como regulador incluso para la diarrea o para el estreñimiento y funciona como un equilibrador. Sí, ahora, lo de ese ácido tóxico que tú mencionas y que solo se libera poniendo la linaza a hervir, es lo que dicen algunos, pero no todo el mundo está de acuerdo. No sé si alguien aquí tenga más autoridad para hablar de eso. Con el aceite no hay problema porque el aceite, al ser sometido a una presión en frío, lo que se está obteniendo es el aceite, solo el aceite omega 3 ALA. ¿Ya? Pero no te sabría responder ahí lo de si hervirla o no. Cuando se cocinan las verduras sí se pierden muchas de sus propiedades. Las verduras se deben solamente saltear o pasar ligeramente por el agua hirviendo como para matarle un poquito los parásitos y quebrarles un poquito el amargo, pasarlas por el agua hervido y sacarlas ahí mismo. Lo ideal con todas las verduras sería ingerirlas crudas. Ojo, estoy hablando únicamente de equilibrio hormonal. Si nos metemos en sutilezas ya de la nutrimedicina muy específicas como la medicina ayurvédica, la medicina ayurvédica nos clasifica a todos en 3 tipos de personas: personas Pitta, personas Kapha y personas Vata. Los personas Vata, que son muy frágiles, muy delgados, muy ligeros, muy volátiles, no deben comer las cosas crudas. Esas personas necesitan los alimentos calientitos y medio cocinados, pero eso ya es otra sutileza pues que no viene al cuento. En términos generales, todas las verduras crudas o apenas sí, medio al dente y un poquito al vapor. O sea, mientras menos temperaturas lleve la verdura, mucho mejor. Sí. ¿Qué concepto le merece a usted una nueva tendencia que es la alimentación basada en el grupo sanguíneo? Se me acabó el tiempo. ¿Seguimos? Usted manda, don Ismael. Bueno, nos dan 15 minutos más. Nos dan 15 minutos, muchas gracias. No, por favor, entonces no me pregunten mucho para poder seguir. Esto se llama síndrome metabólico. Mejor aún, síndrome dismetabólico. El síndrome dismetabólico no es otra cosa que una consecuencia de una hormona alta en exceso llamada insulina. La insulina es una hormona vital, la necesitamos. Si uno no tiene insulina se muere, si no pregúntele a un insulino dependiente si no se la inyecta, ¿qué le pasa? Pero miren que Paracelso el sabio de la Edad Media decía: todo es veneno, nada es veneno dependiendo de la dosis. La insulina en su dosis correcta es vital, pero la insulina en exceso es la gran homotoxina que nos está matando. Por eso se habla de profactor H. O sea, si usted tiene los genes que le favorecen la insulina alta, usted tiene herencia para todo el síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico lo conforman hoy en día 14 enfermedades diferentes. Todas dependen de la insulina alta. ¿Cuáles son esas enfermedades que se originan en la insulina alta? Ahí las tiene. Una cosa es lo que usted ve aquí. Usted ve
Infarto agudo de miocardio, una montañita de hielo, otra la hipertensión arterial, otra las dislipidemias, otra la diabetes, y todas esas tienen el mismo factor común, el gran cuerpo, el monstruo, este iceberg que está debajo se llama hiperinsulinismo. Y por eso a ese síndrome metabólico lo llamamos así, los 14 rostros del hiperinsulinismo. Esas patologías están desangrando cualquier sistema de salud pública en el mundo. Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra, ya se declaró en bancarrota y dijo, somos incapaces de manejar el síndrome metabólico. No hay presupuesto. No hay presupuesto en el mundo que aguante manejar el síndrome metabólico. Como creo que no tengo muchas cosas, no voy a alcanzar a decir muchas cosas de otros, les voy a contar una anécdota solamente para que sepan el tamaño del problema del síndrome metabólico. Esta es la pandemia del siglo XXI. Dice un endocrinólogo de la Universidad Complutense de Madrid que escribió un libro muy bello que se llama El mono obeso. El mono obeso somos nosotros, el Homo sapiens. Ese autor del mono obeso dice, oye pues, que ni el SIDA, ni el cáncer, ni siquiera el calentamiento global tienen el potencial de acabar con la civilización del Homo sapiens que tiene el síndrome metabólico. Que si el síndrome metabólico no se le encuentra una solución, va a destruir esta civilización del Homo sapiens. Porque es que ya estamos viendo niños y adolescentes con síndrome metabólico, esos ya no tienen futuro. Bueno, y la otra cosa que todavía me puso los pelos más de punta y yo al principio me resistí a creer, yo no creo que eso sea verdad. Le pregunté una vez al profesor Ovirne, oiga, ¿es verdad esto que os escuché en una conferencia? Y me dijo, sí, sí es verdad. ¿Qué fue eso que me impactó tanto? La comisión de sabios. ¿Ustedes recuerdan que alguna vez en Colombia nombró el gobierno una comisión de sabios? Estuvieron Manuel Quimpa-Arroyo, el neurólogo Rodolfo Ginás, el escritor Gabriel García Márquez y un poco de sabios que nombraron para que asesoraran al gobierno en un tema puntual. ¿Cuál fue el tema de la comisión de sabios en Colombia? La educación. ¿Qué recomendaciones le iba a dar la comisión de sabios al gobierno colombiano? Eso ya fue hace como 15 años o 10 más o menos. No los escucharon para nada, porque si usted ha oído las noticias de cómo nos fue en las pruebas PISA en los 2 últimos años, vergonzoso. Como en 216 quedamos de 214. Más o menos ese es, o sea, las pruebas PISA que miden qué nivel han alcanzado nuestros estudiantes. El diagnóstico es que la mayoría de nuestros estudiantes son analfabetas, o sea, leen pero no entienden. Bueno, eso fracasó nuestra comisión de sabios. El gobierno norteamericano, varios años después, nombró una comisión de sabios que le dijera qué vamos a hacer con el síndrome metabólico. Endocrinólogos, cardiólogos, médicos salubristas, genetistas, pediatras. Señores sabios, ¿qué podemos hacer con el síndrome metabólico? Porque ya no hay presupuesto que aguante manejar tanto obeso, tanto cardíaco, tanta hospitalización, tanta cirugía. No hay presupuesto para tanto. Y los sabios se encerraron a dilucidar y a echarle números a eso. Había estadísticos, había gente experta en sistemas. Y créame lo que le voy a decir, no le estoy mamando gallo, créame, es una verdad, es que yo no lo creí cuando lo escuché la primera vez. Salieron los sabios y le dijeron al presidente de Estados Unidos, ¿sabe qué? La única solución para este problema que usted tiene es, coja a los menores de 15 años, trabaje con los menores de 15 años y a todos los gordos mayores de 15 años considérelos una generación perdida. Es como de no creer. Es como de no creer. ¿Sí? Pero estamos hablando del país más rico de la tierra. Era. Perdón, déjenme terminar porque es que si no, no. No, termine porque si no van a... Claro.
Totalmente de acuerdo, mi doctor. Bueno. Voy a dejar ahora sí un espaciocito para preguntas. Les recuerdo solamente, no, este no es, me devuelvo. Congreso de Amibio, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Espero que todos nos acompañen en un congreso que estamos preparando con mucho amor para celebrar los 25 años de Amibio. Creo que tengo 5 minutos para preguntas. ¿O ya? Qué pena, doctores, nos están pidiendo el hotel. Muchas gracias. Un momentico nada más. Yo considero que debo sacar acá la cara porque yo soy nutricionista, trabajo con nutrición biopsicológica y creo que todo lo que se ha hablado acá ha sido del hombre enfermo, del ser humano enfermo, y nosotros tenemos que contemplar que el ser humano se debe mirar desde su punto de vista salud, y la salud se maneja a través de la nutrición, y la nutrición es prevención y promoción de salud. ¿Qué es la nutrición? Ustedes todavía no lo han expresado en sus palabras. La nutrición es una necesidad primaria, básica y natural del ser humano para recuperar la energía que gasta y para restituir células. Por lo tanto, en la nutrición está la vida. Nosotros comemos alimentos sólidos, líquidos, y el alimento gaseoso aire, y no sabemos comerlos. Yo trabajo con todo lo que es el estímulo que viene del exterior, que va a manejar todo nuestro proceso a nivel neuronas, o sea, desde el máximo ordenador cerebro, para darnos a nosotros las órdenes de inhibición o excitación de procesos. De tal manera que la nutrición es llevada, como todos hablaron acá, a través de nuestros estímulos que van a regular los procesos biológicos. Por favor, no olviden que comer es lo primero antes que enfermar. Bueno, al doctor Gerardo Cerda, nuestro agradecimiento por esta estupenda disertación en el día de hoy. Un aplauso para él. Doctor, reciba nuestro muy cordial agradecimiento. En nombre de Asonatura, usted siempre será bienvenido. Muchas gracias.